nuestro amigo Rodrigo Alcubilla, colaborador de Sin Línea MX, mejor conocido en las redes sociales como el crítico político. Mi querido Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Vicente, muchos saludos a todos, a Toño, a Rafa, a Zenén, a Don David, a Ceci, a todos los que andan por ahí. Y aquí muriéndome de la risa de los chistes que andan diciendo de ti. Le estaba diciendo ahorita a Ceci que si tú recibieras dinero por parte de los políticos por entrevista, ya te hubieras hecho millonetas solo con las entrevistas de Gerardo Fernández Noroña. Así de sencillo y así de ridículo se escucha. Pues sí, pero Sí, bueno, güey. ¿qué le vamos a hacer, Mío. mi querido, mi querido amigo? La verdad, yo, o ya te hubiera ofrecido una la nota, mi querido Rodrigo, para que te vinieras Sí, ¿verdad? a también colaborar con nosotros. Sí, ¿verdad? Oye, Así están estos. a ver, le entramos a los temas antes de que nos Échale, gane el reloj, mi querido Rodrigo. échale, Felipe échale. Calderón se le queman las habas por regresar al servicio activo en la política y bueno, pues ya se habla de una alianza entre México Libre y el PAN para candidaturas, para pegarle en la madre a la cuarta transformación en el 2021. Nótese mi sarcasmo, obviamente. Así es, Vicente. Verdaderamente ridículo que Felipe Calderón deteste tanto el gobierno de la Cuarta Transformación y yo creo que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ha hecho mucho sin tanta lana y ha conseguido hacer clic con el ciudadano de a pie, ese que sí vota y no con los bots que pagan en redes sociales. El presidente López Obrador no tiene que pagar un solo centavo porque la gente hable de él para que simpatice con el proyecto y para poder llegar a los ciudadanos. Y va a intentar, ya que no se le hizo ser partido político con México Libre, va a intentar ingresar al proceso electoral 2021 como Morena lo hizo en aquel entonces en las elecciones del 2012. Recordemos que Morena no nació como partido político, sino que nació como movimiento social y político en 2011 y gracias a eso pudo integrar algunos candidatos en el proceso electoral del 2012, cuando el presidente López Obrador era militante del PRD y participó por segunda vez consecutiva en la elección presidencial. Así fue como Morena empezó a ingresar de manera activa a la política nacional y a la política local en algunos estados de la República. Posteriormente, ya que consiguió su registro como partido en 2014, ya pudo aparecer en boleta en el 2015, ya como partido político nacional. Y entonces es como vemos que Calderón va a replicar esta fórmula y tan es exitosa la fórmula de entrar eh, como movimiento social, como tú dices, notes en mi sarcasmo porque México Libre no tiene nada de social, que recordemos cómo el PRI, cuando Peña Nieto era candidato, echó toda la carne al asador y compró votos a diestra y siniestra con las tarjetitas estas precargadas de las tiendas Soriana y con las tarjetas de débito del banco Monex, que después se reveló que efectivamente la compra de votos sí existió, pero el entonces Instituto Federal Electoral, que hoy es Nacional Electoral, que nada más le cambiaron el nombre, que sigue siendo lo mismo, sí declaró que sí, efectivamente, hubo una incidencia del PRI y de Peña Nieto en el voto ciudadano al comprar los sufragios a través de estos dos instrumentos con Soriana y con Monex. Pero desafortunadamente la justicia sí llegó, medio llegó, pero llegó bastante tarde porque Peña Nieto ya era presidente de la República. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pienso yo que están aprovechando este conflicto interno que trae Morena para poder jalar agua a su molino y de ahí colgarse para poder ingresar, aunque sea en legislaturas locales. Recordemos que se va a renovar la Cámara de Diputados a nivel federal el año que entra. Y como tú dijiste hace ratito, ¿no?
el PAN le abrió las puertas a Felipe Calderón. Movimiento Ciudadano por ahí también dijo que si querían entrarle con ellos, pues que también las puertas estaban abiertas. Pero ahí es donde me entra la curiosidad de saber cómo se van a conjugar todos estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque recordemos cómo le han metido billete y cómo le han echado ganas y galleta, hay que admitirlo. La iniciativa privada a través de Coparmex, con Gustavo de Hoyos al frente, y de Mexicanos contra la Corrupción, fundada por Claudio X González, que aunque ciertamente ya no la dirige, pues sí sigue teniendo nexos e influencias con su propia organización. Coparmex en agosto de 2019 fundó una organización civil, otra más, que se llama DICES. Digamos que es el brazo golpista de Coparmex, primero. Luego, lanza Coparmex un proyecto alternativo al proyecto de nación del presidente López Obrador, que se llama Alternativa por México, en agosto del año pasado. E incluso recuerdo que por ahí tratamos el tema en alguna participación que tuve aquí contigo en Sin Censura, y es a través del Tecnológico de Monterrey con Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación de Calderón, quien cuenta con el exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa en sus filas, para poder tener hasta conocimiento estratégico de lo que significa la cuarta transformación ya a nivel operativo. Es interesante ver todo el mecanismo que tienen en el TEC de Monterrey, porque fíjate quiénes están ahí metidos con Poiré. Está Poiré, exsecretario de Gobernación de Calderón; Ursúa, exsecretario de Hacienda de López Obrador; Miguel Ruiz Cabañas, que ocupó la subsecretaría de Relaciones Exteriores; Carlos Elizondo Mayer Serra, que fue consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex, ahorita que está el tema de Emilio Lozoya, pues ahí estuvo metido el señor Elizondo Mayer Serra; Jesús Silva Herzog Márquez, que es columnista en Reforma y escribe en Letras Libres y en Nexos, tres pasquines inmundos, de los que ya no vale la pena hacer tanta mención. Y tienen también un ex consejero electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, que fue consejero en el 2006 cuando Felipe Calderón se robó la elección presidencial. Entonces vemos cómo en el TEC tienen un brazo operativo un poco fuerte y que cubren varios frentes: el electoral, el energético, el económico, el de la prensa, el de gobernación. Es un brazo muy, muy completo. Y está Mexicanos contra la Corrupción, que tiene sus dos organizaciones satélite, que son No Más Derroches. Recordemos cómo le hicieron cardíaca con los más de 140 amparos que metieron en contra del aeropuerto internacional General Felipe Ángeles, que hoy se construye en lo que hoy todavía es la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México. Y su reciente Frankenstein, Sí por México, que tiene más un toque dictatorial por la cercanía con el modelo de Augusto Pinochet en Chile que con lo que es la democracia participativa. Y aquí no para. Consideremos que Coparmex va a renovar a su dirigente, el puesto de dirigente. Gustavo de Hoyos va a salir, y hasta ahorita José Medina Mora, hermano de Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón. Ese José Medina Mora, que tiene nexos con las altas esferas del poder a través de su hermano, es el que se perfila para suceder a Gustavo de Hoyos en la dirigencia de la Coparmex. En Mexicanos contra la Corrupción ya está María Amparo Casar, que hay que admitir que, aunque forma parte de esta oposición que conocemos como moralmente derrotada, a mí me tocó ver un debate que tuvo con Gibran Ramírez, que es un excelente orador y siempre tiene muy buen argumento. Y en ese debate que tuvieron María Amparo Casar y Gibran Ramírez, María Amparo hizo sudar a Gibran. O sea, sabe dónde apretar, cómo apretar. Y hasta ahorita, de todos los debates que he visto en donde participan miembros de esta oposición moralmente derrotada, María Amparo, que dirige Mexicanos contra la Corrupción, sí ha tenido buenos argumentos. Lo tengo que admitir, hay que admitirlo. La señora sabe debatir y está ocupando la dirigencia de una asociación
que ha buscado golpear al presidente López Obrador sin mayor éxito desde que ganó la elección presidencial en 2018. ¿Qué es lo que buscan los Calderón Zavala con esto? Cuando vemos las redes sociales, observamos cómo buscan golpetear al gobierno del presidente López Obrador, golpe tras golpe, golpe tras golpe, y cómo se los reviran en redes sociales. Y después de ver este rotundo fracaso que han tenido en las redes, he llegado a la conclusión ahorita, de lo que yo veo es mi interpretación, que no buscaban tanto pegarle al presidente, sino que más bien buscaban no desaparecer del escenario político, porque recordemos cómo se han hecho cada vez más irrelevantes y están buscando agarrarse de donde sea, como sea, para poder regresar al escenario político de manera activa. ¿Cómo? En el proceso electoral de 2021. ¿Valiéndose de qué? De México Libre, pero no como partido, sino como organización de la sociedad civil. Fíjate, otra más de la sociedad civil. Y recordemos, en una entrevista que dio Felipe Calderón, entrevista entre comillas, a Ciro Gómez Leiva, cuando se estaba formando México Libre, Felipe Calderón se refirió al PAN como, y cito, un antro de moda al que todos querían ir, y a sus líderes los etiquetó como los cadeneros de ese antro, y se refirió con nombre y apellido a Marco Cortés como el cadenero de Michoacán, a Ricardo Anaya como el primer cadenero, y a otros líderes como Luis Alberto Villarreal, a quien recordamos por el célebre Ánimo Montana, y a otros personajes ilustres, entre comillas, del panismo, que han controlado el partido. Entonces, a mí me llama la atención, ¿cómo es posible que Felipe Calderón, refiriéndose de manera tan despectiva del Partido Acción Nacional, tenga las puertas abiertas, que Marco Cortés haya dicho, pues sí, si quieren regresar, que regresen? A mí me da la impresión que también en el PAN no tienen ni el más mínimo ápice de dignidad, ya no hablemos de influencia, porque ya se están haciendo famosos porque les pegó la denuncitis aguda, por todo andan denunciando al presidente López Obrador. Ahora la última del PAN fue que lo denuncian por el aumento de contagios y de muertes por COVID-19, sin tomar en cuenta que el COVID, al ser una enfermedad respiratoria, pues se agrava con los climas fríos como en los que estamos entrando ahorita en los meses de noviembre, diciembre, enero, todavía un poquito del mes de febrero por el frío. Además, la imprudencia de muchas personas de no cumplir con las medidas sanitarias y con la más mínima, que es el cubrebocas. Ya solo falta que el PAN demande a Andrés Manuel López Obrador porque no puede controlar el clima. Y si a eso le agregas el componente de México Libre, pues sí se va a hacer un cóctel absurdo, pero sí con mucha lana para poder meterle galleta al proceso electoral de 2021. Ya lo hicieron en Coahuila, lo hicieron en Hidalgo, donde ganó el PRI nuevamente por la compra de voluntades. Ahora tienen mucha lana detrás y tienen un brazo logístico también considerablemente organizado. Falta que tengan influencia en el ciudadano de a pie. Falta ver qué es lo que va a pasar ahí. Pero mi sí, querido yo pienso que Rodrigo, Morena no. Sí. Dime. Sí, por eso es que Morena se tiene que poner ahorita las pilas, resolver sus broncas internas que traen ahí, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, que si Tatiana iba a ser candidata y luego que siempre no, que están proponiendo a Clara Luz, que no les gusta, tienen que resolver esas broncas internas, porque si no, yo pienso que no van a perder mucha influencia en el Congreso, pero sí les pueden comer una parte del mandado, y podría ser la meta podría no ser 2021, sino 2024, ir debilitando con esta guerra híbrida de la que ha hablado mucho Daniel Marmolejo aquí en tu programa y en su programa 4, en la canal de la Cuarta República, y con el famoso también el golpe blando de poco a poco. Así es. Si no nos ponemos las pilas, podemos perder parte del carro en 2021, y 2024 podría ser un poco más complicado. Yo no creo
que vayan a bajar del todo a Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación, pero si no se resuelven las cosas, sí pueden llegar a darles un llegue, y en una de esas podríamos tener, imagínate, como diputado federal a Felipe Calderón para la 65 legislatura 2021-2024. ¿Te lo imaginas en el Congreso? O a Margarita, o a Mariana Gómez del Campo, o alguna de estos personajes que dejan mucho que desear con sus declaraciones totalmente sesgadas y fuera de lugar, y prácticamente antidemocráticas. Así es, la boca se te haga chicharrón, querido Rodrigo Alcubilla, te mando un abrazo. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye con el crítico político y para que siga también al pendiente de la información sin máscaras en Sin Línea MX? ¿Cómo no, Vicente? Pues en el Crítico Político estamos en el canal de YouTube como el Crítico Político Oficial, el Crítico Político, que es nuestro canal alterno, el Crítico Político en Facebook, en Instagram, @cr_político, y en la página web vidaenmex.blogspot.com, y obviamente con las columnas del Rojo Vivo en Sin Línea MX. Y por cierto, ahorita que está el tema del outsourcing, y quieres, el día que quieras te cuento cómo las gastan el outsourcing y las violaciones a los derechos laborales para los maestros de escuelas privadas, porque se habla mucho de los profesores de escuelas públicas, se habla mucho de los sindicatos, del CENTE y de la CENTE, pero pues los que somos maestros en escuelas privadas muchas veces hemos pasado las de Caín precisamente por estas leyes tan laxas y tan poco favorables a los derechos de los trabajadores de la educación. Muy bien, pues estamos al pendiente en estos días, si te parece, Rodrigo. Por lo pronto te mando un abrazo y saludos a la familia. Muchas gracias, saludos a todos y saludos al auditorio. Claro que sí, hay algunas